Hola, mi querido espectador, siéntate y pon atención porque debido a un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, un hombre es secuestrado injustamente y su mujer no tiene otra que buscarlo con sus propios medios. Para cuando por fin lo encuentra, tiene que ver cómo lo matan brutalmente frente a ella. Lo que sus verdugos no saben es que ella no es una simple baja colateral como pensaban, sino una ex agente de la CIA que juega un rol decisivo en la nueva Guerra Fría. La película comienza en Corea del Norte, en una prisión donde se encuentra una mujer estadounidense llamada Evelyn Salt siendo torturada brutalmente bajo la sospecha de que es una espía. Por más que afirme ser una persona común y corriente e implore clemencia, los soldados sigan castigándola sin piedad alguna, acusándola de invadir su país para sabotear su programa nuclear. La situación es tal que la CIA tiene que intervenir enviando al agente Ted Winter a rescatar a Evelyn en un intercambio de prisioneros. En el proceso, ella le pregunta a Winter por qué tomaron esta decisión dado que la CIA no tiene problema en sacrificar a un activo con tal de mantener en pie su operación. Es decir, sí es una espía. Winter le da la razón explicando que la agencia se vio obligada a rescatarla por la insistencia de su marido, Mike Krauss, un aracnólogo alemán que tiene cero conocimiento militar pero sería capaz de entrar a un país como Corea del Norte por el amor de su vida. 2 años después de estos acontecimientos, vemos a la pareja celebrando su aniversario en Washington, D.C. Atrás quedaron las cicatrices de Evelyn para dar paso a una sonrisa siempre que ve a su marido. Para el resto del mundo, Evelyn es una oficinista cualquiera de una empresa petrolera, pero ahí es donde recibe las visitas del agente Ted Winter. Justo hoy, la pilla viendo un tutorial para doblar servilletas de forma elegante. Es que es su aniversario. A la salida, los agentes son informados de la llegada de un desertor ruso proveniente del Servicio Federal de Seguridad, aunque es todo lo que ha dicho hasta ahora. Si bien Salt tiene su compromiso, la agencia la quiere a ella para interrogar al desertor. En el camino se topa con el agente Daryl Peabody, un oficial de contrainteligencia al que le asignaron la misma tarea. Con él y Winter como observadores, la protagonista se sienta a entrevistar al desertor ruso, quien se presenta como Vasilievich Orlov, un exoficial del FSB y también un paciente de cáncer. Aunque su enfermedad no le importa demasiado, pues afirma que su patria rusa está muriendo casi al mismo ritmo que él. Todo empezó en 1975 durante la Guerra Fría. En un gimnasio, un luchador olímpico soviético conoció a la única gran maestra del ajedrez de su época. En menos de un mes se casaron y en menos de un año tuvieron a un hijo, Shenkov. Un mes después, el bebé volvió al mismo hospital, prendido en fiebre. Pasado unos pocos días, el bebé falleció repentinamente. El luchador y la ajedrecista enterraron a su hijo, o eso creían, porque en realidad, su bebé pasó a manos de un maestro espía que había diseñado el mejor plan que cualquier patriota ruso podría jamás concebir. Un plan para destruir los Estados Unidos de América. Este plan dio sus primeros pasos en 1959 con un soldado estadounidense que emigró a Rusia y que volvió a casa después de 3 años, solo que siendo otra persona, un espía ruso. El 22 de noviembre de 1963, el espía llevó a cabo el primer triunfo del nuevo programa de suplantación con el asesinato de Kennedy, convirtiéndose así en un héroe de la Unión Soviética. A raíz de esto, el gobierno le dio luz verde al maestro espía para crear muchos más agentes como ese. Decenas de hombres, mujeres e incluso niños comenzaron a entrenar para hacerse pasar por estadounidenses. Shenkov era uno de aquellos prospectos conocido bajo el nombre de K. Le fue asignado a una familia estadounidense que estaba de visita, aunque algo se torció y la familia acabó muriendo. El espía luego fue enviado a Estados Unidos para vivir una mentira, esperando pacientemente la oportunidad perfecta para atacar desde dentro. El día X ha llegado. When does the good fairy come in? Never. It's a story without hope. Chenkov was matched with the child of a visiting American family. There was an accident. The family died. Orlov afirma que Shenkov es el K número 12, mas los agentes de la CIA dudan de sus palabras creyendo que es una simple teoría conspirativa de un hombre moribundo.
Además, ¿por qué un espía ruso mataría a su propio presidente? No tiene sentido. Luego de escuchar al desertor algo que le costó bastante, Salt le pregunta qué quiere a cambio, a lo que él responde que solo quiere ayudarlos a prevenir la caída del imperio norteamericano. Fastidiada, la mujer se levanta de la mesa alegando que no tiene tiempo para escuchar cuentos de hadas. Solo que en este cuento no hay nada de fantasía. El detector de mentiras afirma que Orlov está diciendo la verdad y conste que Evelyn nunca le reveló su nombre. Alarmada, la agente se dispone a llamar a su marido temiendo que podría estar en peligro. Frente a las dudas de sus colegas, ella les recuerda que fueron entrenados para engañar el detector de mentiras, lo que significa que los rusos también. Aún así, Winter y Peabody resuelven en resguardarla en la sala de interrogación mientras buscan al topo dentro de la oficina. Al mismo tiempo, Orlov es escoltado al ascensor y es ahí donde saca su arma secreta. Cuando los agentes ven por las cámaras lo que hizo Orlov, consiguen reconocer que era uno de los pesos pesados de la Unión Soviética por allá de los 80. Con la alarma, los nervios de Salt no hacen más que aumentar, así que aprovecha para escapar de la sala con la excusa de que necesita ir al baño. Al darse cuenta de esto, Peabody comienza a cerrarle los caminos de forma remota hasta dejarla encerrada en un piso. La agente se defiende cubriendo las cámaras con un extintor. Así que los hombres de Peabody se preparan para ir por ella. Winter, por su parte, se limita a monitorearla por las cámaras. Sospechando lo que se aproxima, la agente empieza a fortificar el lugar con lo poco que tiene a la mano. Es entonces que recibe la llamada de un preocupado Winter, advirtiéndole que enviaron a un equipo táctico a capturarla. Si bien le recomienda entregarse por las buenas, ella no piensa en otra cosa que la seguridad de su marido. No más llamadas hasta que encuentren a Mike. Finalmente, el equipo táctico irrumpe en el piso con gas lacrimógeno en sus manos, aunque ni siquiera pueden ponerlo a prueba. Salt aprovecha el caos para salir por el mismo pasillo por el que entraron los agentes y acaba huyendo del edificio por una ventana. Winters no puede hacer otra que verla corriendo por la calle preguntándose si de verdad es una espía rusa. Desde un taxi, la protagonista trata de llamar a Mike solo para ser atendida por el contestador. Eso es lo último que puede hacer con su teléfono, ya que es cuestión de tiempo para que comiencen a rastrearlo. Mientras destruye su tarjeta SIM, se percata de que el taxista la está viendo demasiado. Pero quizás sea por lo nerviosa que está, ¿cierto? En eso, Evelyn recuerda cuando le fue asignada la tarea de enamorar a Mike, cuyo estatus en la comunidad científica le daba acceso a la frontera con Corea del Norte. Era el instrumento perfecto para la CIA. Al volver a su apartamento, Evelyn encuentra a su perrito asustado y los claros signos de una pelea. Se han llevado a su marido. Mientras ella se rearma, un equipo liderado por Winters y Peabody irrumpe en el edificio con el claro fin de capturarla. Tarde ya. Evelyn se encuentra trepando por la parte exterior del edificio como si de Spider-Man se tratase. De esa forma llega al apartamento de una niña vecina suya. No muy lejos, Winter y Peabody discuten por su manera de proceder, mientras que Peabody sospecha que Salt verdaderamente es una espía rusa. Winter cree que ella huyó en defensa propia. Volviendo con la protagonista, esta se prepara para continuar su búsqueda, no sin antes dejar su perro al cuidado de su pequeña vecina. Ver al animalito le hace recordar el día que conoció a Mike, cuando fingió interés en las arañas para acercarse a él, aunque terminó realmente interesada en el tema, sobre todo en su profesor. Evelyn regresa a la realidad cuando presiente que Winter y Peabody la están siguiendo en la calle, así que echa a correr hacia la estación subterránea. Y no para tomar el metro, sino para salir en otra estación. Sin embargo, los hombres de Peabody ya le estaban esperando. La protagonista exclama que los rusos le están tendiendo una trampa y demanda ver a su esposo. Lástima que los agentes no parecen dispuestos a escuchar. No, I didn't do anything.
Desde el camión, Salt observa cómo una patrulla le bloquea el camino, por lo que tiene que saltar a un camión cisterna. Como los agentes están empezando a apretar el gatillo, la mujer no tiene otra que lanzarse al vehículo más cercano, un camión del que tiene que aferrarse. Apenas se percata de su presencia, el conductor frena de golpe y la agente cae sobre el pavimento. Sus perseguidores se abren paso a través de un atasco con la sirena, aunque ella se topa con una moto que le viene de maravilla. But we've got to drop a net on New York. We got to do it now. Frustrado, Peabody le pide más colaboración a Winter y este a regañadientes le informa al servicio secreto de la amenaza de Orlov, cuya infiltrada podría ser Salt. Justo en ese momento, Peabody recibe un artículo sobre el accidente automovilístico de una familia en Moscú en 1988. Los padres murieron, pero su hija Evelyn sobrevivió. Winter entonces recuerda que los padres de ella eran profesores de la Embajada para los Niños del personal estadounidense. Es por eso que enviaron a Salt en Rusia en primer lugar. Regresando con la protagonista, la vemos curando sus heridas en un baño y emprendiendo rumbo a Nueva York en un bus. Su destino, el funeral del vicepresidente de la nación. En el transcurso se acuerda de cuando Mike la rescató del cruel ejército norcoreano, pero ella no se mostraba agradecida. Al contrario, estaba preocupada porque él se había involucrado. El hombre ni lo pensó, aunque quien en su sano juicio rechazaría a Angelina Jolie. Una vez en Nueva York, Salt se hace unos retoques estéticos y también extrae algo de veneno de una araña de Mike. Su ventana casualmente tiene vista a la catedral, donde se dará el funeral. Ya en el evento, Salt se mezcla entre los espectadores y presencia la llegada del presidente ruso, Boris Matveyev, el presunto blanco del agente K-12, o sea, ella. Winter y Peabody forman parte del equipo de seguridad manteniéndose atentos a la aparición de su ahora ex colega. Lo que no saben es que ella se encuentra en el metro donde provoca un incendio para bajarse en plena vía, sin levantar sospechas. Poco después, en la catedral, el presidente de Estados Unidos, Howard Lewis, recibe a Matveyev y se dispone a dar un discurso. La seguridad es tal que Peabody le menciona a Winter que Salt tendría que hacer algo de película para cumplir con su misión. Y de hecho, estamos en una película, así que a los segundos Peabody es informado de que hay problemas en la cripta. El problema tiene nombre y apellido: Evelyn Salt, quien se abre paso de forma tan letal como silenciosa mientras Matveyev da su discurso. Retiro lo de silenciosa. Para cuando Winter da la orden de proteger a Matveyev, ya era demasiado tarde. Salt activa unos explosivos debajo de su posición, haciendo que el mandatario ruso caiga a sus pies. Todo este tiempo, fuimos engañados. Ella realmente es la agente rusa K-12. A la aparición de Peabody, la espía tira su pistola como si nada y se entrega sin oponer resistencia. Mientras la sacan de la catedral en medio de una multitud agitada, Winters trata de acercarse a ella para preguntarle por qué lo hizo. Salt no responde. Pese a que Winter se siente traicionado, Peabody le comenta que ella lo tuvo en su mira y no apretó el gatillo. ¿Por qué no lo hizo? Desde una patrulla, la protagonista recuerda el trágico accidente que sufrió en Moscú, que la dejó desfigurada. O al menos es lo que se decía a sí misma para meterse en personaje. La verdadera Evelyn Salt murió junto a sus padres. La aprendiz a espía, Natasha Shenkova, fue elegida para suplantar su identidad, con todo lo que eso conllevaba. La misión de esta espía no ha hecho más que comenzar. Con sus manos aún esposadas, se las arregla para conducir la camioneta mediante el fallecido conductor y arrollar las otras patrullas. Cuando por fin parecen haberle acorralado, Salt sale con otra genialidad. Mientras los civiles se acercan para ayudar a los oficiales, la protagonista aprovecha para huir. Durante un viaje en ferry, recuerda su estricto régimen de entrenamiento impuesto por Orlov.
Tenía que saber cada detalle de la vida de la verdadera Evelyn Salt, ya que estaba destinada a convertirse en ella. Llegado el día X, podría volver a ser Natasha y cumplir con su glorioso propósito. Y el resto, como suelen decir, es historia. A raíz del asesinato de Matveyev, las cosas en Rusia se han calentado bastante. De ver a Estados Unidos como un potencial aliado a detestarlo más que nunca por haberles quitado a su presidente. El nuevo mandatario ruso señala a la agente Evelyn Salt como la responsable, aclamando que el gobierno estadounidense está fingiendo perseguirla para esconder su implicación. Tras el viaje en ferry, la protagonista se reencuentra con su viejo mentor y su figura paterna, Orlov. Si bien no puede estar más orgulloso de ella, Orlov admite que tuvo que secuestrar a Mike para asegurarse. De hecho, nunca creyó que ella se casaría. A esto, Salt responde que tenía que lucir como una mujer estadounidense promedio. Россия восстанет из пепла величайшей войны, которую видел мир. Мир услышит нас. ¡Услышит! Su mentor la lleva a un antiguo barco encallado que convirtió en su centro de operaciones mientras le va contando su plan maestro. Primer paso, despertar a los agentes K durmientes. Segundo paso, tomar el control de las armas atómicas de Estados Unidos. Tercer paso, como dice el meme, dominio total del mundo. Finalmente, Evelyn es llevada ante la celda de Mike, pero no piensan devolvérselo. La protagonista tiene que ver cómo el hombre al que llamó su esposo se ahoga poco a poco. Ella no hace nada para detenerlo. Habiendo confirmado que su querida Natasha está de vuelta, Orlov y sus espías brindan a su salud. Hecho eso, Orlov le asigna su siguiente tarea, reunirse con un espía que se hace pasar por un oficial de la OTAN que le dará sus últimas instrucciones. Me parece que alguien tenía otros planes. Luego de asesinar a su mentor, Salt toma una pistola y varias granadas, lo justo y necesario para enfrentarse a sus compatriotas. Pese a que la superan ampliamente en número, los otros K no esperaban que ella los traicionaran, por lo que empiezan a caer como moscas. Ni uno solo se salva, y pensar que Salt creció con ellos. Al ver el cadáver de Mike, se le vienen un montón de recuerdos a la cabeza, todos felices. Más adelante, la protagonista se reúne en un jet con el K del que le habló Orlov. Claro que él no sabe nada de la masacre. Chenkov le revela que estos últimos años ha estado infiltrado en las filas enemigas como un coronel checo, enlace de la OTAN con Estados Unidos. Salt tendrá que hacerte su asistente mientras trabajan en su verdadera misión, colarse al búnker subterráneo de la Casa Blanca y asesinar al presidente Howard Lewis. Pero, ¿no se supone que ella es actualmente la fugitiva más buscada del país? ¿Cómo va a poder siquiera asomarse a la Casa Blanca? Thank you. Vaya que la entrenaron bien. En cuanto divisa a Lewis, Chenkov pone en marcha su plan. Dicho eso, Chenkov abre fuego contra los agentes del servicio secreto en lo que Winter resguarda al presidente en un ascensor, justo a tiempo. Tras la explosión, Salt se refugia y se deshace de su disfraz de hombre. Al mismo tiempo, Winter les comenta a sus compañeros que cree haber visto a Salt en el pasillo. Conforme el presidente es escoltado al búnker, la protagonista avanza en silencio por los pasillos hasta alcanzar el ascensor. Ya el presidente está de bajada, mas ella empieza a descender a la vieja usanza. Segundos después de que Lewis cruza la puerta del búnker, la espía se cuela por el mismo lugar. Mientras el equipo presidencial se instala, Winter les pide que empiecen a considerar la posibilidad de que hoy es el día X. Justo entonces son informados de que Rusia está moviendo su arsenal nuclear como represalias del asesinato de Matveyev. Se viene la tercera. Durante los preparativos de la defensa, una operadora se percata de que algunas cámaras no responden ni tampoco las puertas. Por ende, Lewis da la orden de sellar la sala
no sin antes enviar a un par de agentes a chequear, o mejor dicho, a morir, porque Salt los elimina en un abrir y cerrar de ojos. Enseguida, Winter le pide su arma a un agente quien se niega, alegando que solo el servicio secreto puede portar armas cerca del presidente. Eso no lo vi venir. Con Lewis en su mira, Winter se revela como Nikolai Tarkovsky, un espía K. Como el presidente se niega a darle el control de las ojivas nucleares, Tarkovsky se lo saca de encima con un balazo. Hecho eso, comienza a apuntar los misiles a sitios como la Meca y Teherán, con el fin de incitar a millones de musulmanes a entrar en guerra con Estados Unidos. Es entonces que Salt llega y se encuentra con la masacre hecha por Tarkovsky, quien dice que tuvo que ocultar su identidad incluso de ella por el bien de su misión. Inspirada, la protagonista le pide que la deje unirse a su cruzada, apelando a los sentimientos que él sentía por ella, pero que tuvo que ocultar por su relación con Mike. Pues bien, Mike ya no está. Sin embargo, justo cuando se disponía a abrirle la puerta, Tarkovsky ve en la televisión que el presidente Matveyev sigue vivo. Decepcionado, Tarkovsky reconoce que Salt sí se había desviado de su propósito. Se supone que debía manipular a Mike, no enamorarse de él. Es por esa misma razón que el espía lo mandó a secuestrar como parte de su estrategia para culpar a Salt de los bombardeos nucleares. Al mismo tiempo que la protagonista intenta entrar a la sala, Tarkovsky utiliza al fallecido presidente para iniciar la cuenta atrás de los misiles. Finalmente, Salt irrumpe en el lugar, dando paso a un enfrentamiento armado que pronto se torna en uno físico. Durante el forcejeo aparecen los refuerzos estadounidenses, así que la mujer se lanza en el último segundo para abortar el lanzamiento de las ojivas. Tarkovsky, por su parte, vuelve a su papel de agente de la CIA para librarse de los soldados. Mientras Salt es escoltada, Tarkovsky toma unas tijeras disimuladamente, listo para vengarse. Durante el trayecto en helicóptero a una base del FBI, la espía le explica a Peabody que mató a Tarkovsky porque él orquestó la muerte de su esposa. Asimismo, promete cazar a los agentes restantes del caso si es liberada, usando como prueba que dejó vivir tanto a Matveyev como al propio Peabody. En ese momento, Peabody es informado de que se encontraron las huellas dactilares de Salt en el barco donde murieron Orlov y sus espías durmientes, lo que respalda su historia. Confiando en sus palabras, el oficial se hace el distraído para que ella se lance al agua.